En materia de periodismo de datos o periodismo de base de datos, algunos periodistas me consultan y me preguntan, Sandra, ¿esto es para todos? Y yo digo que no. Pero no es que no es para todos, porque se requiere una gran astucia o se requiere una gran infraestructura, no es una cuestión de dinero, es una cuestión a veces de experiencia. Para poder hacer periodismo de datos, básicamente se requiere un gran conocimiento de cómo funciona la administración pública de un país, es decir, cómo funcionan las instituciones de un país. Por eso los principales equipos de datos en todo el mundo están liderados por periodistas que tienen más de 10 años en el ejercicio de la profesión. Esto no deja afuera a los principiantes, a los estudiantes o a las personas que quieren incorporarse al equipo de datos. Por el contrario, estos son una materia prima esencial. Ahora, además de conocer el funcionamiento de la administración pública, hay que tener algunas otras herramientas. Bueno, sí, hay que manejar algunas herramientas de la matemática y de la estadística. ¿Por qué? Me preguntan. Si hay programas informáticos como Excel que pueden calcular sumas, máximos, mínimos, sí, pero no se trata de números, se trata de variables. Cuando ustedes tienen que estudiar un censo, por ejemplo, van a tener frente a sí 80, 90 variables, de las cuales van a poder graficar solamente 12. ¿Cómo hacen una selección sobre 80 o 90 variables de solamente 12? Porque el sistema de visualización no me permite ubicar más que determinadas capas de información, por cada capa una variable. Entonces ahí el criterio periodístico tiene que ser muy sólido para poder decidir qué es lo que se quiere mostrar y cómo se va a mostrar eso a lo largo de una serie temporal. Generalmente en periodismo de datos trabajamos sobre series temporales. Primer consejo, cuanto más extensa sea la serie temporal, mejor. Siempre es mejor estudiar un fenómeno del 2012 con relación al 2006 que estudiar un fenómeno del 2012 con relación al 2010. Es decir, si tienen toda la serie completa, mucho mejor. Segundo consejo, aprender y tener cierto dominio de las matemáticas y estadísticas. Yo sé que muchos de ustedes han estudiado periodismo huyendo de la matemática y de la estadística. Bueno, hay malas noticias para todos ustedes, porque realmente para ejercer periodismo hoy se requiere un cierto nivel de precisión imprescindible a la hora de la exactitud, a la hora de llamar a las cosas por su nombre y no decir más o menos, aproximadamente. En periodismo de precisión y en periodismo de datos nada es más o menos o aproximadamente. Las cosas son de una determinada manera y para eso se requiere cierto manejo de variables numéricas que solo lo proporcionan los conocimientos básicos matemáticos y básicos de estadística. Tampoco es necesario ser un gran matemático, se requiere saber cómo funcionan las medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana o la moda, que es el valor más frecuente. Se requiere saber, por ejemplo, cómo funcionan las medidas de proporción, básicamente una tasa, es decir, cómo calcular la cantidad de accidentes de tránsito cada 100.000 personas, para que ustedes puedan elaborar una estadística seria y poder comparar ciudades. No pueden comparar ciudades si no están trabajando sobre la misma base estadística. Entonces, generalmente se trabaja sobre tasas que pueden estar referidas a 10.000 personas si la población es muy pequeña, a 100.000 personas si las poblaciones son medianas, o a 1.000.000 de personas si las poblaciones son mayores, como podrían ser en México o en los Estados Unidos. Pero convengamos que por criterio y por convención trabajamos tasas por cada 100.000 casos. Y algunos conocimientos básicos de estadística que tienen que ver con la teoría de las probabilidades, la teoría de la aleatoriedad, es decir, darle a cada uno de los integrantes de una muestra la misma oportunidad de ser entrevistados dentro de lo que se conoce como estadística inferencial. Hablamos de encuestas acá. Cuando hablamos de encuestas electorales, es decir, ¿qué nos hace pensar que una encuesta va a tener un nivel de éxito determinado? Bueno, las condiciones en las que se diseñó, y esas condiciones justamente se estudian dentro de la estadística inferencial. También los periodistas de datos tienen que conocer el idioma, porque al menos al día de hoy, estamos a principios del 2013,
no tenemos la mayor parte de las herramientas desarrolladas en idioma español. Entonces se requiere por lo menos leer inglés, y esto es muy importante, ya que el no leer inglés puede representar una barrera importante a la hora de acceder a esas herramientas que, como les digo, están en inglés. También hay muchas personas que, como pueden ustedes suponer, tal vez crean que el periodismo de datos o de bases de datos es glamoroso, nos da grandes primicias. Sí, es cierto, nos da grandes primicias, pero de glamoroso no tiene nada, porque hay que sentarse durante horas y horas junto al analista de datos, o a veces solo trabajando sobre una planilla de Excel para poder encontrar noticias detrás de los cambios. Yo puedo mostrarles una tabla con muchos números y ustedes pueden no visualizar absolutamente nada. Para eso va a haber que analizar las variaciones porcentuales, va a haber que hacer cálculos de tasas, va a haber que ver dónde están los patrones. Muchas veces se trata de encontrar patrones en una tabla, cuáles son los datos que más se repiten, y esto no solamente tiene que ver con la economía, puede ser en el campo de la salud, puede ser en el campo de la educación, es decir, tratar de encontrar esas noticias ocultas detrás de los números. Eso es lo que hacemos en periodismo de datos, y requerimos estas herramientas básicas, como yo les decía recién, conocimientos básicos de matemática, de estadística, conocimiento en el manejo de algunas herramientas digitales que son básicas, como conversores de formatos, por ejemplo, o extractores para extraer texto, como yo les comentaba en otro capítulo de los programas de reconocimiento óptico, y también tener una capacidad analítica para visualizar patrones, porque reitero, no se trata de números, se trata de variables. Entonces, ¿qué analizamos en una variable? Algo que está cambiando a lo largo del tiempo. Eso hacemos en periodismo de datos. Y estas son las herramientas más básicas con las que se debe disponer, o por lo menos que todos ustedes estén dispuestos a aprender en el futuro para poder aplicarlos con éxito. El resultado es siempre una primicia.